La Unión Europea despliega sus esfuerzos en China para convencer al presidente Xi Jinping a que ejerza su influencia para detener la guerra en Ucrania. El encuentro oficial entre Xi y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la jefa de la diplomacia europea, Ursula von der Leyen, será este viernes en Pekín y ocurre en paralelo a la que el presidente de Ucrania realiza a su par polaco en Varsovia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. El líder de Ucrania agradece a Polonia por su apoyo en la guerra. El presidente polaco Andrzej Duda da la bienvenida a Volodymyr Zelensky en Varsovia y anunció que va a suministrarle aviones de combate MiG. Peligrosa escalada en el monte del Templo de Jerusalén. La violencia estalló cuando la policía israelí ingresó a la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén durante el Ramadán. La Casa Blanca llama a la mesura y el jefe de la ONU expresó su preocupación por los hechos. Jair Bolsonaro compareció ante la policía de Brasilia por el escándalo de las joyas regaladas por Arabia Saudita y otros objetos. Es la primera vista de múltiples investigaciones que afronta el exmandatario, que ya no tiene impunidad política. Ucrania y Polonia más unidas que nunca. Esa es la señal que Volodymyr Zelensky y Andrzej Duda quisieron dar en su encuentro oficial este miércoles en Varsovia. El presidente polaco quiso ir mucho más allá, anunció la ampliación de su ayuda militar con la futura entrega de 14 aviones de combate MiG. Uno al lado del otro en señal de apoyo mutuo. El presidente de Ucrania visita a uno de los aliados más firmes de su país. Volodymyr Zelensky recibe la máxima condecoración polaca, la Orden del Águila Blanca. Más tarde, el líder ucraniano depositó una corona de flores en la tumba al soldado desconocido de Varsovia. Para Ucrania es fundamental que Polonia ofrezca más garantías de seguridad a Kiev por parte de la OTAN en una próxima cumbre. Estoy firmemente convencido de que lograremos obtener garantías para la futura incorporación de Ucrania como miembro de pleno derecho de la OTAN que Polonia apoya de manera decidida. Varsovia es también el primer miembro de la OTAN que envía aviones de combate a Ucrania. Se han transferido 4 cazas MiG-29, lo que eleva a 8 el número de estos aviones de combate entregados a Ucrania. Hoy le aseguré al presidente Zelensky que estamos listos para entregar otros 6 que están siendo revisados. Creo que en el futuro podremos entregar el resto de nuestra flota de MiG-29 a Ucrania si es necesario. Zelensky agradeció las palabras de su anfitrión y deseó que Polonia fuera una de las principales naciones en ayudar a reconstruir Ucrania. Un punto importante en nuestras relaciones es la reconstrucción de Ucrania. Acercará nuestros negocios, nuestros países. Para nosotros es importante que Polonia sea uno de los principales socios en la reconstrucción de Ucrania. Esta es una extraña visita en tiempos de guerra para Zelensky, una visita para agradecer el apoyo de Polonia. El país vecino acoge a más de 1 millón de refugiados ucranianos. Muchos de ellos se congregaron ante el Palacio Presidencial que acogió el encuentro entre ambos líderes. El director del Organismo Internacional para la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, viajó a Rusia para mantener conversaciones con el objetivo de crear una zona desmilitarizada en torno a la central nuclear de Zaporizhia. Y desde Kaliningrado, la Corporación Estatal de Energía Nuclear rusa Rosatom también se ha mostrado dispuesta a cooperar. La mayor central nuclear de Europa continúa bajo asedio de Rusia y ha sido bombardeada en varias ocasiones desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Un enclave por el que tanto Ucrania como Rusia siguen en disputa. Grossi ya ha advertido que la situación podría desencadenar una catástrofe nuclear. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se encuentran en Pekín. Allí sostendrán reuniones este viernes con el presidente de China, Xi Jinping, con la guerra de Ucrania como gran telón de fondo. En declaraciones ante la comunidad francesa de Pekín, Macron destacaba el rol de China en la búsqueda de una solución al conflicto. Los líderes europeos quieren instar a Xi a ejercer presión sobre el presidente de Rusia. También hablarán sobre las maltrechas relaciones comerciales entre China y los países de la Unión Europea. La guerra en Ucrania ha llevado a la mayoría de los países europeos a buscar
reducir su dependencia del gigante asiático. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que está trabajando para calmar la situación tras los violentos enfrentamientos en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. La tensión entre israelíes y palestinos se ha intensificado por los hechos dentro de la mezquita. Las autoridades israelíes aseguran que se vieron obligados a ingresar al edificio, uno de los lugares más sagrados de Islam, para sacar a alborotadores. Los palestinos, en cambio, acusan a Israel de usar fuerza excesiva e injustificada contra los fieles. El incidente ha desatado llamados a la calma por parte de la comunidad internacional y la ira del mundo árabe. Estallido de violencia en uno de los lugares más sagrados de Jerusalén. La policía israelí asegura que los enfrentamientos estallaron cuando se vieron obligados a entrar en la mezquita de Al-Aqsa, donde jóvenes enmascarados se habían atrincherado con fuegos artificiales, palos y piedras. Estas imágenes, facilitadas por la policía israelí, parecen mostrar a gente lanzando fuegos artificiales. La Media Luna Roja Palestina afirma que al menos 12 fieles resultaron heridos. Un testigo presencial describió el altercado como un brutal asalto de las fuerzas israelíes. En el patio que da a la parte oriental de la mezquita, la policía disparaba gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Una escena horrible. Entonces la policía entró y empezó a golpear a todo el mundo, detuvo a gente y puso a jóvenes boca abajo en el suelo y los golpeó. La violencia no tardó en propagarse más allá de Jerusalén cuando militantes palestinos lanzaron misiles desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí. Horas después, Israel respondió con ataques aéreos contra Gaza. Que quede claro, abatiremos a cualquiera que intente hacernos daño y lo pagarán caro y se arrepentirán de cualquier amenaza contra ciudadanos israelíes o las fuerzas de defensa de Israel. Espero que todos tengamos una Pascua feliz y pacífica. Los militantes del grupo islamista palestino Hamas advirtieron a Israel de las consecuencias. La resistencia envió anoche su mensaje con pólvora para responder a la agresión. Es un mensaje claro a la ocupación. Si esta agresión continúa, habrá una gran guerra abierta contra la ocupación sionista. La comunidad internacional expresó su preocupación e hizo un llamado a la calma, pero lamentablemente no se aventura una Semana Santa pacífica. Y hay naturalmente preocupación por la escalada que representan estos hechos y en el momento en el que estos ocurren, en la antesala de la conmemoración de importantes fiestas religiosas. Ampliamos con nuestro experto en Oriente Próximo, con Miquel Ayestarán. Miquel, saludos. Bueno, ya ha llamado poderosamente la atención esas imágenes de la operación de los agentes antidisturbios israelíes dentro de la mezquita de Al-Aqsa. ¿Cuán peligroso es este punto del conflicto? ¿Qué dice la experiencia? Bueno, la explanada de las mezquitas para los musulmanes o Monte del Templo para los judíos es sin duda el epicentro del pulso religioso en Jerusalén porque es el tercer lugar más sagrado para el Islam y el más sagrado para el judaísmo. Desde que los israelíes ocuparon la parte oriental de Jerusalén, hay un status quo en vigor por el que solo los musulmanes pueden rezar allí. Cristianos y judíos pueden visitar el lugar, pero no rezar, y esto es algo que no aceptan los aliados ultranacionalistas de Benjamin Netanyahu en el gobierno. Son judíos radicales que quieren cambiar el status quo por las buenas o por las malas. Al-Aqsa ciertamente es una línea roja, es el último punto de unión entre unos palestinos partidos por las diferentes facciones políticas y por los muros levantados por Israel. Este es el lugar santo que les une y ciertamente cada vez que los israelíes han empleado aquí violencia, las consecuencias han sido muy graves. Y los analistas enmarcan también este escenario del aumento sostenido de la violencia en Jerusalén Este y también la Cisjordania ocupada con el ascenso del actual gobierno israelí de coalición ultranacionalista religiosa y una radicalización de las partes en conflicto. ¿Será este el pulso constante entonces?
Bueno, las tensiones en Ramadán son habituales en la ciudad santa, en Jerusalén. Si miramos la hemeroteca, vemos como en los últimos años se han producido capítulos similares. Este año tiene de especial que el mes sagrado del ayuno musulmán coincide con la Pascua judía y, como hemos dicho, Netanyahu ha retomado al poder, ha retornado gracias al apoyo de los ultranacionalistas sionistas, y estos judíos radicales llaman a los suyos a acudir al monte del templo. Incluso han ofrecido recompensas a quienes sean capaces de sacrificar ahí un cordero. Israel tiene el gobierno más radical de su historia, que es la etiqueta que emplean los propios medios israelíes para definirlo, y los palestinos lo pagan caro cada día, pero también la oposición judía, que desde hace 13 semanas protesta en las calles del país contra la reforma de la justicia. Así que parece que este va a ser el cariz que va a tomar este gobierno y el cariz que vamos a tener de conflictos internos de aquí en adelante. Miquel, ahí estará. Muchas gracias por tu análisis. Y en otras noticias de este día, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy. Es el primer encuentro de este tipo en suelo estadounidense desde hace décadas. La reunión entre ambos tuvo lugar en las afueras de Los Ángeles y Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, es el número 3 de la jerarquía política de los Estados Unidos y es, por lo tanto, la figura de mayor rango que se reúne con un líder taiwanés o una lideresa taiwanesa en el país desde el año 1979. La visita se produce pese a las advertencias de China. Pekín reclama, recordemos, la soberanía sobre Taiwán, a la que considera una provincia rebelde. Y Brasil nuevamente escenario de una brutal agresión contra niños. Un hombre irrumpió en una guardería y atacó con una contundente arma blanca a varios menores. 4 de ellos murieron y otros 4 resultaron heridos de gravedad. Los hechos ocurrieron este miércoles en una guardería en la ciudad de Blumenau, en el sur de Brasil. Conmoción y dolor en Blumenau ante el horror de una matanza en el último lugar en el que uno se la espera, una guardería. Un hombre cuya identidad y motivos se desconocen asaltó este miércoles el jardín de infancia Cantinho Bom Pastor armado con una hacha. Según testigos, se dirigió al patio del centro donde asesinó a 4 niños y causó heridas a otros 4. Tras el ataque, el asesino de 25 años se entregó a la policía. A las afueras del centro se congregaban familiares de las víctimas y testigos consternados. Me dijo que cuando se marchó el agresor fue directo al patio, donde vio a los niños e incluso intentó reanimar a uno, pero no lo logró. Estaba en estado de shock. Vivimos aquí, tenemos hijos que estudian en escuelas cercanas a la guardería y nos ponemos en el lugar de las víctimas. Podrían haber sido nuestros hijos. Espero que todo el mundo venga a mostrar su apoyo. No es fácil, es algo muy duro. La ciudad canceló las clases y las celebraciones del domingo de Pascua y declaró 30 días de luto. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva condenó la matanza a través de un tuit en el que la calificó de acto de cobardía. No hay dolor más grande que el de una familia que pierde a sus hijos o nietos, más aún en un acto de violencia contra niños inocentes e indefensos. Es inaceptable una tragedia como esta, un acto absurdo de odio y cobardía. Este es solo el último de varios ataques mortales de estas características cada vez más frecuentes en Brasil. El anterior hace solo 10 días cuando un alumno mató a una profesora a puñaladas en un colegio de Sao Paulo. Mientras avanzan las pesquisas, la policía de Sao Paulo reclamó responsabilidad a los medios a los que pidió no dar demasiados detalles que puedan animar a posibles emuladores. La comparecencia de Jair Bolsonaro ante la Policía Federal en Brasil fue tranquila y respondió a todas las preguntas. Eso fue lo que dijo por lo menos el asesor del expresidente Fabio Weingarten tras concluir el interrogatorio sobre el caso de las joyas entregadas por el gobierno de Arabia Saudita y otros artefactos ingresados sin declarar a Brasil.
Bolsonaro recibió 3 paquetes de joyas valorados en más de $3 millones por parte de Arabia Saudita a lo largo de su mandato. El exmandatario se quedó con 2 de esos conjuntos, mientras un tercero fue interceptado en la aduana de Brasil, lo que motivó la apertura de una investigación. Las leyes brasileñas establecen que a los exmandatarios solo le corresponde el derecho de reclamar como bien privado aquellos objetos cuyo valor no superen los $1.000. Y esta investigación está bajo sumario, por lo tanto es bien difícil obtener todos los detalles de la historia. Y el periodista Marcelo Silva nos acompaña hasta ahora con los detalles de la crónica en Brasilia. Marcelo, ¿qué ha trascendido y cuál es la estrategia de la defensa de Bolsonaro en este caso? ¿Cuál es el eslabón también que falta a la policía? Buenas tardes, Jenny. Lleva casi 3 horas el expresidente Jair Bolsonaro prestando declaración en la sede de la Policía Federal aquí en la capital, en el edificio gris que ven atrás mío. Un Bolsonaro que está presentándose a las autoridades por primera vez como exmandatario para prestar esclarecimientos sobre este escándalo desatado por el regalo de joyas de Arabia Saudita que entraron al país en 2019. La Policía Federal son 3 puntos principalmente los que quiere saber, principalmente si Bolsonaro dio la orden a sus colaboradores que trajeron estas joyas en una misión diplomática para que las mismas no fueran declaradas ante la agencia tributaria. También si Bolsonaro pretendía, de hecho, incorporar la totalidad de las joyas a su acervo personal, y por otro lado, si él le pidió a sus colaboradores durante su gestión, inclusive con gestiones pocos días antes de dejar el gobierno, que recuperaran las joyas para quedárselas en el acervo personal. Lo que dice el expresidente Jair Bolsonaro, o lo que se pretende que diría a las autoridades aquí en el edificio de la Policía Federal, es que estos regalos fueron transparentes porque de hecho hubo algún registro en los documentos de la presidencia y que no se buscaba ningún tipo de ilegalidad. Al mismo tiempo, Bolsonaro y sus colaboradores sostienen que se trataban de regalos personalísimos, pese a que el Tribunal de Cuentas del Estado ya falló y entendió que joyas tan costosas, con un valor de más de $3 millones, se trata de patrimonio del Estado y no de algo de carácter personal. ¿Y se perfila un probable escenario procesal para Bolsonaro por este asunto? ¿Se quedará acaso en el ámbito civil administrativo? Bueno, todavía es una incógnita. La Policía Federal está tomando declaración hoy a 8 personas, además del expresidente Jair Bolsonaro, en simultáneo, porque no quiere que haya una combinación en las diferentes versiones. Una vez que se termine esta etapa de instrucción, la Policía Federal va a presentar sus conclusiones ante el Ministerio Público, que puede pedir nuevas pruebas, nuevos testimonios o en todo caso determinar si estamos ante la evidencia de un delito o no. La policía investiga a Bolsonaro por el delito de malversación de fondos públicos. Está previsto en la ley brasileña entre 2 a 12 años de prisión, además de potenciales multas, pero está claro que este escándalo se suma a otros frentes que tiene abierto Bolsonaro, con 5 investigaciones en el Supremo Tribunal Federal y 16 en la justicia electoral, con perspectiva de que avance en este año y que tal vez haya una decisión que tiene impacto electoral inmediato, porque podría dejar a Bolsonaro inhabilitado para presentarse para ejercer nuevos cargos públicos. Marcelo Silva de Sousa, muchas gracias en Brasilia. Y de Brasil a Chile, donde la Sala del Senado ha aprobado el controvertido proyecto de ley de seguridad conocido como Nain-Retamal, tras un acuerdo entre el gobierno y la oposición. La normativa fortalece la posición de Carabineros, la policía chilena, la Policía de Investigaciones además y la Gendarmería, otorgándoles la llamada legítima defensa privilegiada. Los funcionarios, en virtud de aquella, van a tener presunción legal de inocencia cuando usen la fuerza para repeler o para impedir una agresión que a su criterio afecte su integridad física o su vida. Naciones Unidas había expresado ya su preocupación por la norma, alegando que abre espacio para la impunidad en casos de abuso policial. La nueva ley también eleva las penas a quienes atenten contra las fuerzas del orden, en lo que se considera un cambio de estrategia y una concesión del gobierno de Gabriel Boric a la presión de la derecha. En Venezuela ascienden a 51 los funcionarios detenidos por su presunta implicación en tramas de corrupción que involucran a la estatal petrolera PDVSA y otras entidades del Estado. El fiscal general Tarek William Saab afirmaba que
podrán darse todavía nuevas detenciones. En cuanto a la trama de la petrolera, Saab responsabilizaba al exministro y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, y reiteró la petición de extradición a Italia, donde reside. El pasado 17 de marzo, la Policía Anticorrupción venezolana solicitó la judicialización de un número indeterminado de ciudadanos que ejercían funciones en la industria petrolera, en los sectores judicial y político. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar mejor de economía con Andrés Blumenkrantz, del FMI, entre otras cosas, ¿o no, ¿Qué tal, Andrés? Jenny? Sí, empezamos por el momento con el FMI, un nuevo informe que se conoció este miércoles, que afirma que la creciente fragmentación geopolítica en todo el mundo, incluyendo sobre todo la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la invasión rusa de Ucrania, podrían reducir la producción mundial, es decir, el Producto Bruto Mundial, en un 2% a largo plazo. Esto es lo que dice este estudio publicado por el organismo con sede en Washington, que encontró también que las crecientes tensiones geopolíticas de Occidente con China y Rusia están impulsando la relocalización de la inversión extranjera directa, que se retira de países geográficamente próximos y se dirige crecientemente a países que comparten intereses geopolíticos, como es el caso de Estados Unidos y de Europa, algo que perjudica a los mercados emergentes. Este escenario de crisis sucesivas y solapadas ha hecho posible que por primera vez en la historia todos los bancos centrales del mundo estén subiendo las tasas de interés al mismo tiempo. Y para hablar de esto y de otros temas tenemos hoy la suerte de contar con Alfonso García Mora, vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial para América Latina, el Caribe y para Europa, organismo del Banco Mundial encargado de incentivar el crecimiento del sector privado en los países en desarrollo. Señor Mora, gracias por estar con nosotros. Empecemos por las tasas de interés. El principal motivo para aumentar el precio del dinero es que la inflación perjudica sobre todo a los más pobres, pero ¿es seguro que el costo de enfriar la economía con una consecuente baja de actividad y empleo no es todavía mayor? Yo diría que no, y fundamentalmente por dos motivos. Uno, porque la inflación afecta más a la gente con menos ingresos, y afecta más a la gente con menos ingresos porque la mayor parte de sus ingresos proceden de rentas salariales o de ingresos salariales. Tienen menos activos financieros, menos inversiones. Y estos salarios son los que menos reprecian cuando se producen situaciones de inflaciones elevadas, mientras que los activos financieros o las inversiones pueden estar más aislados, ¿no? Pero el segundo motivo es la composición de la cesta de la compra de aquellas personas con menos ingresos, ¿no? El 50% de los gastos, de lo que gasta una familia con menos ingresos, se dedica a alimentación. Y estos alimentos son los que más normalmente se ven afectados por el incremento de los precios, mientras que las rentas más altas destinan su gasto a otra serie de activos que probablemente no se ven tan influidos por el incremento de la inflación. En este tiempo de crisis con causas geográficamente muy lejanas, la globalización está perdiendo prestigio. Señor Mora, ¿qué se puede hacer para que los beneficios superen a las desventajas y evitemos una ola de proteccionismo y aislamiento? Bueno, yo ahí diría por lo menos dos cuestiones, ¿no? Una, que peor aún que la globalización es el proteccionismo. Y si uno analiza el impacto que tienen los dos, digamos, extremos, si quisieras una globalización completa o un proteccionismo completo, es clarísimamente peor tener un escenario proteccionista. Fundamentalmente porque el proteccionismo lo que lleva es a que los productos no puedan ser intercambiados internacionalmente, afectando en última instancia al consumidor. En definitiva, el comercio internacional lo que permite es que los productos se puedan producir en aquellos sitios que tienen ventajas comparativas y los producen más baratos y por lo tanto se puedan vender a precios más bajos para los consumidores finales, de tal manera que las familias, que los consumidores acaban ganando, ¿no? Lo que es relevante es que los procesos de globalización y de apertura financiera y comercial de las economías se vean acompañados de políticas de protección social, de políticas que permitan cubrir o paliar los efectos negativos que transitoriamente pueden llevar a algunos segmentos de la población a situaciones más complicadas, ¿no? Es decir, es muy importante balancear los dos aspectos, una globalización de mercados y de productos junto con políticas activas públicas que permitan soportar los impactos más negativos a aquellos más vulnerables.
Señor Mora, para terminar, hablemos de su actividad, concretamente su corporación que se enfoca en el sector privado de la economía. ¿Qué proyectos son prioritarios ahora mismo para que el sector privado haga su aporte imprescindible para una recuperación con inclusión? Efectivamente, yo creo que ahí posiblemente estamos en un momento históricamente relevante para el sector privado, fundamentalmente porque los balances públicos, los presupuestos públicos mantienen déficits importantes, niveles de endeudamiento relevantes y por lo tanto es necesario que el sector privado realice la inversión que el sector público no puede realizar. Yo creo que hay tres grandes pilares en esa actuación, ¿no? Que es lo que la Corporación Financiera Internacional mantiene como objetivos claves en América Latina y el Caribe. Uno es la competencia. Es necesario generar una mayor competencia en los mercados, de tal forma que, de nuevo, los precios de los productos para los usuarios finales sean más bajos. Dos, inclusión. Es fundamental tener en cuenta que América Latina es la región más desigual del mundo y es muy importante, especialmente, incluir aquellos segmentos de la población más vulnerables o, por ejemplo, incluir temas de género para conseguir una mayor igualdad en la sociedad. Y tercero, la sostenibilidad. Estamos ante una gran crisis climática, estamos tarde en la actuación y el IFC, la Corporación Financiera Internacional, está redoblando los esfuerzos, es ya el principal prestamista en términos de finanzas climáticas del sector privado en el mundo y estamos redoblando los esfuerzos para hacer de esto un objetivo fundamental en nuestra actividad. Alfonso García Mora, vicedirector del IFC para América Latina, el Caribe y Europa. Muchas gracias por estos comentarios. Hasta cualquier momento. Gracias. Ya mismo Jenny Pérez tiene más información. Vamos rápidamente, Andrés. Ha pasado mucho más este día en el mundo y vamos a comenzar con lo que han comunicado las Naciones Unidas, quienes han exigido a los talibanes que revoquen inmediatamente su decisión de prohibir a las mujeres trabajar para la misión regional del organismo. Las autoridades talibanes habían afirmado que las mujeres afganas ya no podrán trabajar para el organismo mundial. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó la prohibición de violación sin parangón de los derechos de la mujer. En Escocia, la policía ha detenido al marido de Nicola Sturgeon, quien recientemente dimitió como jefa del gobierno. El motivo es la posible implicación de Peter Marrell en la financiación irregular del gobernante Partido Nacional Escocés. Marrell fue su secretario general durante casi 25 años, antes de renunciar al cargo en el mes de marzo. Y tras su derrota electoral, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, anunció que dejará la presidencia del Partido Socialdemócrata en septiembre, aunque seguirá siendo diputada. En 2019 se convirtió con 34 años en la jefa del gobierno más joven en la historia del país. Así nos despedimos. Muchas gracias por su atención y su confianza. Hasta pronto.